Nuestra cuenta ahora ya está con los atributos totalmente encapsulados. En este caso aquí nos faltó darle un private a nuestro objeto cliente, pero ya sabemos que debido a nuestros métodos get y set, nuestros atributos privados no pueden ser accesibles directamente. Esto quiere decir que nuestro objeto es creado y no es manipulable después de ser creado, a no ser que sea a través de nuestros métodos ya definidos. Esto se le llama el estado consistente de un objeto, cuando él sigue todas las reglas del negocio y en este caso pues cumple con su objetivo, ¿no? Que en este caso es guardar mis datos, hacer las validaciones necesarias para la manipulación de esos datos y devolverme pues esa información que yo he guardado aquí. Ahora, haciendo una pequeña prueba, ya habíamos dicho que set agencia iba a aceptar solamente números de agencia mayores a cero, pero eh, hay un problema con esto y vamos a reproducirlo aquí. Vengo aquí a mi clase de ejemplo y pongo el método main y aquí le voy a decir que me cree una nueva cuenta. Igual new, control espacio, cuenta. Perfecto, tenemos una nueva cuenta. Y ahora, ¿qué detalle tenemos? Sabemos que si yo le doy un cuenta.set agencia y le pongo, no sé, un -4, él no debería asignarle ese valor a mi cuenta porque yo estoy diciéndole aquí que solo me acepte agencias mayores a cero. Entonces yo no debería poder ponerle ni cero ni ningún número negativo. Si yo le doy un system out print y le digo cuenta, dame tu agencia, guardamos, ejecutamos, damos OK, proceed y nos está diciendo no se permiten valores negativos y sin embargo tenemos la noticia de que el valor cero está asignado a nuestra agencia. ¿Esto es por qué? Porque el valor de agencia aquí, al no ser inicializado, es creado con su valor por defecto del entero, que en este caso es igual a cero. De misma forma con número. Entonces aquí ya tenemos una regla del negocio que está siendo, digamos, vulnerada, porque no está pasando por este filtro de aquí. Y no tenemos forma de tener control sobre esto hasta el momento porque es apenas creamos la nueva cuenta. Este objeto ya nace con ese valor por defecto, cero. ¿Cómo nosotros podemos resolver ese caso de uso y hacer la validación necesaria para que siga respetando el hecho de no usar negativos o cero en la agencia? Vamos a partir desde el inicio, vamos a nuestra clase cuenta y existe un código que es ejecutado en este punto, pero que nosotros no lo estamos viendo aún. Y es este de acá. Es un public cuenta, entre paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Y eso es todo. Este código que está aquí, cuenta, no tiene un tipo de retorno, no es un método void, no es un método int o double o cualquier tipo de dato. Es un método que nos va a retornar nuestro objeto cuenta. Y Diego, ¿por qué no veíamos este código antes aquí? Bueno, en este caso, cuando solamente es este código de aquí, Java lo autogenera por defecto, pero si nosotros hacemos algo así como system out print y le damos que aquí se crea una nueva cuenta, guardamos aquí y ejecutamos nuevamente y vemos claramente que el mismo texto que hemos puesto aquí dentro del constructor ya se está imprimiendo aquí. Y sí, el nombre de este método es constructor. ¿Por qué? Porque a través de este método de aquí, en el cual nosotros definimos nuestro objeto cuenta, nosotros ya podemos manipular el objeto desde su nacimiento, desde su concepción. Esto ya nos da una idea de qué podemos hacer aquí adentro para no permitir que el número de agencia sea negativo. ¿Y qué podría ser eso? Quizás alguna validación extra como un if agencia es igual mayor que cero o mejor dicho, es menor o igual a cero
Entonces, imprímeme algún mensaje de error o algo así. Y ahora yo ya estoy validando el valor que agencia va a tener aquí en este momento, pero si agencia fuera igual a 0, él solamente va a imprimir este valor y bueno, de ahí no va a hacer absolutamente nada y de todas formas va a estar con el valor 0 aquí adentro. Y nosotros no queremos eso. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Podemos decirle, oye, al momento de crear una cuenta, infórmame tu número de agencia. Puede ser una regla de negocio también. Entonces, al igual que cualquier método, yo aquí le doy un int agencia, por ejemplo, y vemos cómo cambió de azul a plomo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo referencia a esta variable agencia y no a this.agencia. Vean bien esa diferencia. This.agencia hace referencia a este valor de aquí, que automáticamente el IDE me ayuda a referenciarlo, y la variable solamente agencia hace referencia a esta variable de aquí. Ojo con eso. Entonces ahora yo le digo, ok, para mi cuenta, tú me vas a informar el número de agencia y si la agencia fuera menor o igual a 0, voy a imprimir el mensaje de error y solamente le voy a poner aquí dentro this.agencia, que es mi variable, va a ser igual, digamos, al valor por defecto de mis agencias, que yo le quiero decir 1, por ejemplo. Le voy a decir ahí, en este caso, si el valor que tú me estás dando es negativo, entonces la agencia de esta cuenta va a ser simplemente la agencia matriz, por ejemplo, la agencia 1. Pero vemos que esta regla de negocio ya está siendo validada en el momento de nacimiento de mi objeto cuenta. Ahora, volviendo al código, vemos aquí que cuenta ya no está compilando aquí en este nivel. ¿Por qué? Porque en Java, cuando yo no creo este método de aquí, este constructor, como se le llama, yo no necesito crearlo manualmente, sino que Java ya lo autogenera por mí. Pero en el momento en que yo ya creo mi constructor, le comienzo a enviar parámetros y lo comienzo a personalizar, Java me dice, ok, entonces yo ya no puedo crear un constructor por defecto y tienes que crearlo manualmente. Que sería simplemente algo así como cuenta, abrir y cerrar paréntesis y nada más. Volvemos al código de aquí y ya está compilando sin problemas. Ahora, dado que nosotros queremos proteger nuestra cuenta de ser creada con agencias negativas, entonces nosotros no vamos a usar este constructor por defecto, porque él sí permite usar el valor por defecto que es 0, y lo vamos a dejar solamente con nuestro constructor usando la agencia. ¿Esto qué significa? Nosotros estamos de cualquier forma obligados a decirle a este objeto, al momento de su creación, informarle un número de agencia. Por ejemplo, este tipo de situaciones en el cual nosotros le informamos un valor a un objeto en el momento de su creación, puede ser en aquellas librerías que sirven para leer archivos. Cuando tú llamas a un lector de archivos, tú necesitas informarle el nombre del archivo y él toma ese nombre del archivo en su constructor y a partir de eso él añade cierta lógica, cierta validación. Entonces aquí nosotros le podemos decir, dame el número de cuenta menos 33, por ejemplo, y ya le informé el número de cuenta. Si yo le doy un get agencia, voy a imprimir, le doy que sí, y me va a decir que su agencia es 1. ¿Por qué? Porque yo ya le estoy diciendo aquí que si es menor que 0, entonces me lo cree con la agencia 1, que es la agencia por defecto que vamos a usar. Caso contrario, vamos a crearlo con la agencia 555. Y, oh maravilla, está nuevamente 0. ¿Y eso por qué creen que puede ser? Hay un detalle que no hemos visto ahí, y es exactamente eso. Nosotros no le estamos asignando ningún valor a agencia en este momento, porque nosotros usábamos los setters, pero como lo estamos haciendo a nivel de constructor, caso de que agencia sí sea mayor o igual a 0, perdón, mayor a 0, nosotros le vamos a decir entonces this.agencia es igual a ¿qué? A agencia. El espacio agencia. Perfecto. Ya ven cómo aquí tenemos esta validación. Guardamos aquí, volvemos, ejecutamos y listo, tenemos el número de agencia ya configurado aquí en nuestra cuenta. Ahora ustedes se preguntarán, pero Diego, ¿no sería más fácil usar setters y todo eso? Quizás sí, pero ¿cuál es la ventaja del constructor? El constructor te obliga a informar parámetros al momento del nacimiento del objeto. El constructor te fuerza a dar información para que este objeto sea creado. Por lo tanto,
yo aquí puedo asegurarme que ninguna cuenta va a ser creada sin un número de cuenta, sin un número de agencia válido, por ejemplo, lo cual es muy importante. Toda cuenta debe pertenecerle a una agencia. En el caso del setter es opcional. Y aquí llega otro punto muy importante. ¿Será que entonces seguimos necesitando el setter? ¿Recuerdan ustedes cuando en la clase pasada les dije que dependía mucho del negocio qué métodos debíamos implementar? Pues en este caso tenemos que volver a tener en cuenta eso. Si yo ya le estoy informando a la agencia aquí, ¿será que yo necesito aquel método set? ¿Será que yo debería poder cambiar la agencia en cualquier momento? Como les dije, eso va a depender mucho de las reglas del negocio. Por ejemplo, si yo le digo, bueno, puedo hacer transferencia de una cuenta entre varias agencias, el método set es totalmente válido. Ahora, si yo le dijera no, cada cuenta es creada para una agencia y si esa cuenta quiere ser de otra agencia, entonces se crea otra cuenta nueva. Ahí ya no aplica este método. ¿Por qué? Porque por regla del negocio yo no puedo editar la agencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente borro, vengo aquí y elimino el método setAgencia. De esta forma, nuestra información de agencia, nuestro campo agencia, ya está totalmente aislado y solo es manipulable al momento de la creación del objeto en sí. Este es el poder del constructor. Nos fuerza, nos obliga a dar información para que nuestras reglas de negocio funcionen correctamente. Y ya que estamos hablando de reglas del negocio, vamos a tener aquí un desafío más. ¿Qué sucedería si ahora nosotros queremos saber cuántas cuentas estamos creando hasta el momento? Por ejemplo, queremos tener un registro de cuántas cuentas vamos creando a lo largo del tiempo. Bueno, ahora que sabemos cómo funciona el constructor, quizás la solución sea definir, no sé, digamos, algún tipo de variable llamado total, que va a ser un tipo entero y que va a incrementarse. Bueno, lo dejamos así nada más. Y cada vez que creemos una nueva cuenta, lo vamos a incrementar. Total más, su punto y coma al final. ¿Qué les parece eso? Nos está dando error. ¿Y por qué nos da error? Porque no hemos inicializado el total. Pues tenemos que decir total igual a 0. Entonces, cada vez que nosotros vayamos creando nuestra cuenta, el total va aumentando y nosotros vamos teniendo conocimiento del número de cuentas que se están creando hasta el momento. ¿Será que funciona? Bueno, vamos a ver. Para esto, yo voy a hacerle aquí, voy a quitar esto de aquí, o mejor dicho, voy a simplemente cambiar ese texto, le voy a decir, se van creando, concateno con mi símbolo más, y le pongo total. Y para que se vea un texto bonito, voy a cerrarlo aquí, espacio, cuentas. Perfecto. Volvemos aquí, guardamos. Vamos a ver si funciona. Vamos a ejecutar el método. Le damos aquí y dice se va creando una cuenta. Bueno, parece que sí está funcionando, está contando. Pero ahora, digamos que yo voy a crear otra cuenta. No voy a referenciar, voy a crear. Va a ser cuenta 2 y acá sí voy a hacer un new cuenta porque estoy creando un nuevo objeto. Y ese va a ser agencia 333, por ejemplo. Voy a borrar eso para que no confunda aquí abajo. Cuenta y cuenta 2. ¿Será que va a imprimir 2 aquí? Entonces guardamos aquí, doy play y tenemos otra vez el mismo resultado. Una cuenta, una cuenta. Algo aquí no está saliendo bien. Si yo hiciera igual, cuenta 3, igual new, cuenta
con el código de agencia 444. Le vuelvo a dar y, ok, no está funcionando, estamos convencidos. Alguna cosa tenemos que hacer aquí. En este caso, vamos a pensar un poco en el problema. Nosotros queremos tener una variable única para poder contar cuántas cuentas estamos teniendo. Entonces, quizás al momento que le damos new a cada cuenta, el total es asignado a 0 nuevamente. Ya vimos eso cuando trabajábamos con métodos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy fácil. Tenemos que sacar el total y ponerlo aquí afuera, ¿cierto? Entonces, aquí solamente le dejamos al final total más más. ¿Será que ahora va a funcionar? Guardamos, ejecutamos. Voy a subir esto un poco primero. Ejecutamos y mismo resultado. Ok, no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Porque nuevamente estamos construyendo el objeto y esta variable que está aquí sigue formando parte de los atributos de cuenta. Y ahí comienza otro problema más, porque yo no quiero que total sea un atributo de la cuenta. Este es un simple contador. Esta no es una variable de la instancia de la cuenta y yo no quiero que lo sea. Yo quiero solamente un contador que no tiene nada que ver con la instancia de cuenta. Para esto tenemos una palabra reservada que nos va a ayudar para este objetivo. Vamos a primero darle un private a mi variable y la palabra reservada que les digo es static. Static lo que nos va a decir es que esta variable no va a ser de la instancia. Esta variable va a ser de la clase. Suena confuso ahorita, pero lo van a entender en un momento. La instancia es esto de aquí, new cuenta. Aquí creamos una nueva instancia de esta clase. Esta es la clase, esta es la instancia. Y si se dan cuenta, dado que en Java trabajamos con referencias en memoria, nosotros le asignamos a esta variable del tipo cuenta una instancia del tipo cuenta con esta información. Entonces la clase define lo que va a ser nuestra instancia. Ese es el primer concepto. Segundo concepto, la palabra static nos está diciendo que esta variable que está aquí no va a ser alterada por la instancia, sino directamente por nuestra clase cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ejecutar el código para entender de qué se trata. Nuevamente, ejecutamos y ahora sí vemos que se va creando 1, 2, 3 cuentas. Entonces, ¿qué tienen en común estos tres objetos diferentes de cuenta? ¿Qué tienen en común? Tienen en común una sola cosa que es esta variable estática. ¿Qué significa? Hablando ya más técnicamente, esta variable, el static, te dice que en un lugar de la memoria va a ser creada esta variable total. Y todas las demás instancias que sean creadas a partir de esta clase van a ser, o van a apuntar, mejor dicho, aquí solamente a esta variable total, porque es estática. Al ser estática, no puede ser accedida por la instancia, sino es accedida a nivel de clase. Por lo cual, si yo quisiera aquí decirle un system out print de cuenta 3 punto total, bueno, primero que todo no voy a poder acceder porque es privada. Entonces yo lo podría aquí volver público quizás para el ejemplo. Y aquí tengo el total, pero está subrayado de amarillo. ¿Y qué me está diciendo? Que para yo acceder al total, no necesito acceder a la instancia de aquí. ¿Por qué? Bueno, aquí parte de dos puntos. Yo le estoy preguntando a la cuenta 3 por el total. Le podría preguntar a la cuenta 2 o a la cuenta, vamos a llamar la cuenta 1. Yo le puedo preguntar, cuenta 1, ¿cuántas cuentas hay? Cuenta 3, ¿cuántas cuentas hay? Pero eso sería también como, a ver, pasando el ejemplo aún más a la vida real, como decirle de repente a ustedes como alumnos, no sé, Juan, ¿cuántos alumnos hay en la clase? Pepe, ¿cuántos alumnos hay en la clase? Y demás cosas, así. Y de por sí ya está mal que yo dependa de solamente un alumno para que me responda cuántos hay en la clase. Sería mucho mejor yo tener un lugar fijo, un contador, digamos que sea mi lista de asistencia, que me diga cuántos alumnos hay en esa clase. Y adivinen qué, es el mismo concepto que vamos a aplicar aquí. ¿Por qué? Porque lo que sería mi lista de asistencia de alumnos
sería en este caso la clase cuenta para tener el total de cuentas. Diego, ¿qué significa eso? Significa que yo puedo llamar directamente al total basado en cuenta. Entonces, ¿se podía llamar un atributo directamente de la clase? No tan rápido. Estamos llamándolo directamente porque es una variable estática. Por ejemplo, voy a dar entre, control V aquí. Si yo, solamente para este ejemplo, voy a volver público al número, solo para el ejemplo, ¿será que yo puedo acceder aquí, decirle cuenta punto número? No puedo. ¿Por qué? Porque el número le pertenece a la instancia, no le pertenece a la cuenta. Entonces son conceptos que ya tenemos que comenzar a separar. Al no ser estático, número vive únicamente dentro de una instancia, no directamente de la clase. ¿Por qué? Porque a este nivel necesita ser estático. Incluso aquí el número me está pidiendo, oye, no puedo hacer una referencia a una variable estática desde un contexto que no es estático. Entonces dime, ¿quieres que yo cambie número a estático? Bueno, va a depender mucho de la lógica del negocio, pero en este caso no va a ser así. Entonces vamos a borrar esta línea. Vamos a volverlo nuevamente privado y ya habíamos quedado en encapsular nuestros atributos, porque de la misma forma que si mis atributos agencia, saldo, número eran públicos, yo podía manipularlos tranquilamente en cualquier momento. Por ejemplo, yo podría hacer algo así como cuenta punto total ahora va a ser igual a 7, por ejemplo. Y yo voy a crear acá 3 cuentas. Si yo ejecuto este código, vamos a ver que él me dice, eh, se va creando una cuenta, 2 cuentas, 3 cuentas, y aquí, ¿qué pasó? Me imprimió 7. ¿De dónde? ¿Por qué? Porque yo he manipulado nuevamente ese campo estático. ¿Qué debería hacer ahí? Ok, debería ser mi método get total. Para eso, primero que todo, lo vuelvo privado. Al volverlo privado, vemos que ya no está compilando aquí el total. Obviamente, regresamos aquí y vamos a crear nuestro setter. En este caso va a ser un public int get total. Perfecto. ¿Y qué voy a retornar aquí en get total? Bueno, voy a retornar gis.total. No. ¿Por qué? Porque gis hace referencia a este objeto, esta instancia. Y ya hemos visto que yo no tengo total a nivel de instancia, yo lo tengo a nivel de clase. Yo podría hacer algo así como cuenta.total y dejarlo así, tranquilamente. Entonces, de esta forma, yo ya estoy accediendo a mi variable getTotal desde un método. Pero ahora nuevamente entro al punto anterior. ¿Por qué? Este método getTotal sí hace referencia a un método de mi instancia. Yo no puedo hacer aquí un cuenta.getTotal. ¿Por qué? Porque esta variable aquí se refiere a la instancia. Es un método de mi instancia y no es un método estático. ¿Qué debería hacer yo para solucionar este problema? Muy fácil. Vuelvo el método estático. Entonces ahora este método ya es accesible desde mi clase cuenta y ya se volvió en un método de la clase y no de la instancia. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Esta es nuestra instancia y esta sería la clase. La clase tiene sus propios métodos, sus propios atributos. Ahora, con esto yo ya estoy asegurando que yo no puedo manipular el total directamente. Por ejemplo, si yo hago aquí un cuenta.total, vemos que para comenzar Eclipse no encuentra la variable y solamente tengo acceso a total. Solo puedo tener lectura en esta variable total. No puedo igualarla a ningún valor porque no me es permitido.
Entonces, finalmente, ya estamos aquí en una parte intermedia del curso, diría yo, porque ya están con conocimientos que les van a permitir escribir ya prácticamente un sistema ya orientado a objetos. De hecho, que aún faltan muchas cosas más por repasar, por conocer. Esto ya les da una buena base en lo que es orientación a objetos, encapsulamiento. Entonces me gustaría mucho que practiquen bastante lo que es su orientación a objetos, la definición de objeto. Recuerden siempre, todo es un objeto. Por ejemplo, en este momento tengo mi teléfono. Mi teléfono tiene marca, tiene cámara, tiene operador, todo eso. Todos esos son atributos de mi objeto teléfono. Y a la vez estos objetos, estos atributos, también tienen sus propios atributos. Por ejemplo, en el caso de mi teléfono, es un teléfono Samsung. La marca, el atributo marca es Samsung, pero de repente en el procesador es un procesador Qualcomm que a su vez puede tener otras características propias del procesador. Entonces comiencen a ver y abstraer el mundo ya en objetos y les va a ayudar bastante para poder definir bien sus clases. Recuerden también, los atributos tienen que ser totalmente relacionados con el objeto del cual estamos trabajando. Si ven que atributos como por ejemplo el nombre, el documento que vimos aquí no hacen referencia exactamente a lo que la cuenta necesita, es un claro síntoma de que necesitamos ya dividir el objeto y crear un objeto nuevo que tenga más sentido con esas informaciones. Perfecto. Y por último, practiquen mucho sobre los métodos static. Recuerden, los static son una referencia en la memoria, perdón, no son una referencia, son una ubicación en la memoria al cual van a acceder todos los objetos creados a partir de cuenta. Los espero en el siguiente curso. No olviden compartir sus dudas en el foro. Participen mucho del foro. Yo estoy ahí muy atento a cualquier consulta, cualquier duda. Solamente tienen que escribir. Compartan con sus mismos compañeros. A veces entre los mismos compañeros se ayudan a crecer. Entonces, no dejen ahí de preguntar, no dejen de estudiar y nos vemos ya en el siguiente curso. Chao, chao.